Hola chicos, buenas noches. Vamos a realizar la guía 4. Ya, aquí, por lo que estoy leyendo, es un poco más complicado en el sentido que hay algunas funciones que no son tan frecuentes y el hecho de que hay algunas funciones que hay que hacer, como les comentaba en el video anterior, que se van anidando, ¿ya? O sea, que se van haciendo funciones, agregando otras funciones a continuación, ¿ya? Bueno, ya tengo el cuadro para el ejercicio 1 y básicamente lo que nos piden aquí es realizar las tareas que están aquí en el punto. Entonces dice, en la celda A, ¿sí? O sea, perdón, en la celda E2, eh, debemos, ya, hay que contar cuántas celdas de la columna A tiene manzanas. Por lo tanto, voy a borrar. Dejen aquí que hay unas cosas medio raras, pero las voy a borrar. Entonces, partimos. Dice, para este caso hay una fórmula que se llama contar si, que es la que está aquí. Es diferente a la que... Bueno, hay una fórmula que se llama contar, ¿ya? Que hace una cosa en particular, pero la contar si cuenta en base a una condición. O sea, cuento si aparece tal cosa. O es como lo que dice aquí. Cuenta si aparece la palabra Londres. Entonces, en teoría, cuando yo hago la búsqueda de la 2 a la 5, ¿ya? Y encuentra la palabra solicitada, va a sumar. Si no aparece, obviamente no dice nada. Entonces, para este caso, ¿cierto? Siempre nuestra amiga la barra de fórmula. Si fijan que aquí aparece contar, pero nosotros necesitamos contar, contar sí. Entonces, ¿qué vamos a contar? Lo que está en el rango, o sea, esto de aquí, ¿ya? Eh, un rango igual, sí, no le había comentado creo, pero igual se puede fijar con la función, con el F4, ¿ya? Y si sigo apretando F4, eso queda fijo, bueno, depende lo que sean, lo que vaya a requerir. Entonces, como este rango, ¿cierto? Es del 2 al 6, yo lo voy a dejar fijo, aunque no es necesario, pero y luego, en el criterio, ¿qué es lo que voy a contar? En este caso, me piden que cuente las que tengan manzanas, o sea, esa. Pongo a aceptar. Entonces tengo manzana, una, dos manzanas. Está bien. Luego nos hacen otra. Hay que hacer lo mismo, pero con Durano. Por lo tanto, yo qué puedo hacer, bajo, ¿ya? Y si ustedes se fijan, aquí hay algo importante que destacar. Yo bajé la fórmula, ¿ya? Como la fórmula, esta matriz de datos la dejé fija, por lo tanto, al bajar yo, ¿ya? La fórmula entiende que debo seguir manteniendo esta misma matriz de datos, donde buscar, ¿ya? Pero el D3, que es el que está ahí en rojo, lo que yo voy a buscar bajó. ¿Por qué? Porque no lo tenía fijo. Sí. No sé si les queda claro, pero yo creo que se entiende, ¿ya? Porque si hubiera puesto aquí, por ejemplo, la otra opción, eh, D2, ¿cierto? Que esta celda que está aquí, claro, como no está fija con los signos peso, el yo arrastrarla,
automáticamente bajó también y dijo, ok, voy a buscar lo que está aquí al lado, o sea, durazno, ¿ya? Y ahí aparece una. Hasta el momento vamos bien. Después dice que en la celda E4 el número de manzanas y de naranjas. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacen? Si se fijan, hacen un conteo, ¿ya? De un valor, cuentan el otro valor y posteriormente lo suman, ¿ya? Entonces esto se entendería que debería darme 3. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer este truco, ¿ya? Tomo la fórmula que está ahí, la pego acá, ¿cierto? Vengo a la fórmula que está aquí, si quiero, la copio y la pego. O bien, vengo acá, pongo el más, ¿ya? Pero si se fijan aquí, vamos a sacarle ese. Y aquí en el de 2 significa que me va a buscar manzana 2 veces. Entonces aquí le digo que no, porque quiero los duraznos, ¿ya? Y ahí el durazno, voy a agrandar, no sé si se ve bien, pero duraznos quedó, ahí está, a ver, rojo para manzana y ese color que es como violeta, no sé, morado, para duraznos, ¿ya? Y esto nos da 3. Estamos bien. Después dice que hay que buscar valor superior a 55. Por lo tanto, aquí nos vamos a contar sí, pero en E9, E17. E9, E17. ¿Por qué E9, E17? No, esta cuestión está mala. Está malo. Es B. No. Bueno, hagámoslo. Entonces, fórmula si quiero contar sí, está ahí. ¿Dónde voy a buscar los datos? En B. Porque me están preguntando si están los valores superiores a 55. Y el criterio, ya le digo que necesito que sea mayor a 55. Ya, puedo hacer eso. Pero ¿qué ocurre? Es que si pongo aceptar, ¿funcionó? Sí, funcionó. Si se fijan aquí en la fórmula, en la barra de fórmula, me aparece con 2 puntos. Ya, ahí eso está dando como que una función especial. Entonces me buscó lo que es mayor a 55. Por lo tanto, esos 3 estaría bien. Y después acá abajo me pregunta si es distinto de 75. Entonces aquí, si se fijan, por lo que dice aquí, este formato es el que dice que no es igual. Para los que sepan programación, van a entender que eso es de lenguaje de programación. Entonces aquí voy a bajar, porque la matriz sigue siendo la misma, aquí, ¿cierto? Pero en la condición, lo puedo abrir de ahí, me está diciendo que tiene que ser distinto a 75. Perdón, me equivoqué. Entonces vuelvo acá y pongo, en este caso, shift, no, sin shifts, distinto a 75. 75. Y me falta algo según esto, si el signo, la I en inglés o en informática le decimos ampersand a esta cosa.
y cambiamos. Entonces, ahí, ahí estaría. Entonces, ahí está la fórmula. Ya, distinto 75, tengo 4. Estamos bien. Ya, ese es el ejercicio uno. Ya, estas cosas son menos frecuentes de usar, pero a veces cuando hay que hacer cosas muy búsqueda o selecciones múltiples y cosas más complejas, hay que aprender a manejarlas. Ya, me voy al siguiente ejercicio. Sería, en este caso, vamos a usar la función del ejercicio 2, algo que se llama sumar si. ¿Ya? Es igual que el anterior, el otro contaba con la condición y ahora suma si existe la condición. Entonces aquí, ¿qué necesitamos? La tabla. Ya, voy a hacer la tabla. Vengo al tiro. Ya, tengo mi tabla lista. Entonces lo que, no, lo que nos piden aquí es hacer sumas si se cumple la condición que nos piden. Entonces, dice que en la celda F2, o sea, esa, sumaremos toda la venta de los alimentos con la categoría fruta. Ejemplo, sumar si tal y tal. Entonces, como ya sabemos, fórmula sumar, sumar si, ahí está. Rango, que vamos a buscar. Esto de aquí, ya, recuerden, lo puedo dejar fijo. ¿Qué es lo que vamos a buscar? En este caso nos piden fruta, ¿ya? Fruta. Ojo que tiene que estar escrito de la misma manera. Si lo pongo en mayúscula seguramente no funciona. Y después me dice, ok, y si encuentro eso, ¿qué vamos a sumar? Bueno, lo que está acá, ¿ya? También voy a dejar fijo porque, bueno, si quieren no lo dejan fijo si es cosa de ustedes, pero seguramente más abajo nos van a pedir repetir lo mismo con el verdura. Ok, entonces me dice que costaba 5 luquitas. Fruta 1002, fruta del 1008. Está bien. Compruebo, suma 5 lucas. Estamos bien. Después dice, en la celda F3 sumaremos la venta de todos los alimentos de verduras. ¿Ves? Lo mismo. Entonces, bajo, pero aquí en la condición, lo puedo cambiar de ahí o puedo llamar este de aquí. Entonces, verdura. Enter. Verdura. Tenemos eso y tenemos eso. Nos da 12.000. Está bien. Entonces después nos dice alimentos que terminen en S. Esta cuestión está más. Sumaremos la termina en S o usaremos carácter comodín como asterisco, por ejemplo, asterisco este. Buscará todas. Ya. Ah, entonces, como la fórmula, ya, truco ahí, copio. Entonces, después abro aquí la barra. Entonces me dice que el truco está en poner el asterisco. Entonces nos están pidiendo sumar todas las palabras que terminen con S. Entonces, vamos a poner ahí asterisco S. O sea, cualquier cosa hasta que termine en S. Aprieto Enter. Y hizo algo, ¿no? Hizo algo, no hizo nada. Ah, detalle. Tenemos que cambiar acá. Ahí sí. Ahora sí. Porque ahora estamos buscando en esta columna. Entonces, nos dice que termine en S. Tomate, naranja, zanahoria.
manzanas. Total 11.500. Está bien. Y después nos dice que todos los alimentos que estén sin categoría. O sea, este. Entonces, tomamos eso, bajamos, ¿ya? Ahora hay que volver la matriz de búsqueda que sería la primera. Y aquí vamos a buscar lo que esté vacío. Ahí está, el 8. Ya, si se fijan aquí, la doble comilla junta sin nada adentro significa que está vacío, que no hay, que debo fijarme en ese patrón, o sea, ahí. Y efectivamente, mantequilla no tiene categoría y cuesta 1.008. ¿Ya? Más jodido este ejercicio, pero ya, vamos al tercero. Este se llama función promedio sí. ¿Ya? Se entiende, lo mismo que el otro. Voy a hacer la tabla, vengo al tiro. ¿Dónde está la tabla? Tabla, tabla. Ya, aquí tengo la tabla. Básicamente es lo mismo de lo anterior, solamente que ahora hay que sacar el promedio, pero también con la condición. Por lo tanto, nos dice que tenemos que tener beneficios de la oficina oeste y medio oeste. O sea, se entiende que sea oeste y medio oeste, esos dos. Entonces, por lo tanto, el promedio debiese darnos como 16.000 y algo, ¿ya? 16.700. Por lo tanto, nuestra fórmula, promedio. Aquí nos dice promedio, promedio sí, con condicional. Por lo tanto, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar aquí, igual que en la otra. Aquí vamos a buscar, dice oeste y medio oeste. Entonces aquí debiésemos aplicar una cosa así, ¿ya? Para que nos busque entre oeste y medio oeste. Yo creo que va a funcionar, pero ahí vamos a ver. Después dice rango promedio en lo que está acá. Y la voy a fijar y la voy a fijar. Recuerden, F4 para fijar. Y ahí ya me da el promedio. Se fijan, resultado 16.734. O sea, estamos bien. Lo que sale ahí. Ahí es la fórmula. Ahí está. Eso es porque está muy chica casi la celda. Ahí. Entonces, después nos dice que hay que excluir las nuevas. ¿Cuál es la nueva? Nueva oficina. Entonces, podría hacer esto para abajo. Y... Miren la fórmula. No sé si alcanzan a ver ahí. El A6 solamente está fijo. Y el A2. Entonces, como yo bajé, él me pasa a la siguiente, a la 3. Por lo tanto, aquí otra vez F4. Ya, cuando pasa lo que me pasa ahora, pincho al otro lado y ahí. Ahora sí. Entonces, bajo. Ya. Ah, me olvidó pasar. Ah, error. Ahí también. F4. Ahora sí. Bueno, mejor así aprender un poco más. Entonces, bajo. Entonces ahora necesito excluir las nuevas. Para eso voy a tener que usar algún truco. Excluir las nuevas. Entonces, este oeste norte. Este.
Todas terminan en T, 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 T. Entonces, solamente busco asterisco T. ¿Y este por qué le da 20.000? Raro. Me dio 18. Veamos. Eso más eso. Promedio 18.589. O sea, este gallo de aquí lo hizo mal. Ah, no, porque este tiene más 4, pero ahí tiene menos 4. Eh, mm, a ver si le quito el menos, capaz que ahora de 20. Le da los 20. Claro, hay que quitar el signo menos para que te dé ese número. Bueno, en fin. Y después dice beneficio de la nueva oficina. Entonces aquí sería la que diga, a ver si funciona así. No. A ver, hagámoslo sobre asterisco. Ahí sí. Se fijan ahí, los beneficios de la nueva oficina no tiene. Ya me la encontró. Le puse sur y asterisco, o sea, cualquier cosa que esté posterior. O sea, ahí la encontró. A ver si le ponemos 10 pesos. 10 pesos, está bien. Ya. Ahí estaría el ejercicio. ¿Ya? Vamos al cuarto. ¿El cuarto no? Sí, aquí está la función si anidada. ¿Tendrá tabla? Tiene tabla. Ya. Hago la tabla y regreso. Ya. Tengo la tabla del ejercicio 4. Entonces aquí nos dice que, como ya hemos venido viendo, nos dice que necesitamos hacer una función si anidada, lo que significa que es una función que va dentro de otra función y otra función y otra función y otra función, así las veces que sea necesario realizarla. Entonces, lo que nos piden aquí en este caso, debemos asignar una letra dependiendo de el número que tengamos aquí. Por lo tanto, tenemos que hacer la función. Entonces, bueno, partamos como lo inicial. Estas funciones, sí, por lo menos por lo que alcanzo a ver en el ejercicio, esto es más engorroso y en el sentido de que si uno las pone mal en el orden, nos va a dar la letra que no queremos. ¿Ya? Entonces, un poco enredado, más que. No es difícil, pero más enredado. Entonces, tenemos que poner que el 89 va a tener una A. Entonces partamos. A ver. Ocupemos el asistente. Vamos a poner sí. Y nos tiró todo lo que es sí. Entonces. Debería estar, pero no la veo. Qué raro. Sí, todo. ¿Vale? ¿Por qué no sale el número? Bueno, en fin. Entonces, lo voy a hacer a la antigua. Sí, ahí está bien.
Entonces aquí me pide una prueba lógica, lo que significa que, por ejemplo, si el 60 es mayor a 89, ya, como quiero que presente una letra y no un número, le pongo los dos puntos. Póngame una enter. Entonces aquí me falta algo. Abro el asistente. Ya, el valor si es verdadero, voy a poner una A. Pero si es falso, ya, aquí tenemos que poner otra cosa. Y ahí se pone simpática la cosa. A ver cómo lo hago. No, lo voy a hacer, a ver. Pensando. Ah, ya sé. Entonces, mira, voy a hacer lo siguiente. Aquí me pide otro valor después de este. Aquí el valor si es falso, ¿ya? Entonces, como no cumplí el valor, el, el primer valor, o sea, si es mayor a 89, ¿qué es lo que hago? Como sale aquí abajo, se fijan, voy a empezar a anidar. Entonces, si A2 es mayor a 79, le pongo una B, ¿ya? O sea, en este caso, si esto se cumple, sería verdadero, le pongo la A. Si no se cumple, va a ocurrir lo que está acá, ¿ya? Pero a su vez se hace otro sí para volver a hacer una comparación, ¿ya? Por eso se llama anidado, ves que aquí hay otro sí. Entonces yo, dentro de esto, podría volver a poner otro sí. Entonces aquí le voy a poner si es menor a 69, acá. Y aquí le debería ser una C, ya, supongamos, y si no se cumple, voy a parar hasta aquí para no enredarnos tanto, le voy a poner una D. Si funciona, no me va a tirar error. Si no funciona, ya saben. Ya, ahí sí, ahí la hizo. Entonces, el primer sí pregunta, ¿esta tontería es mayor a 89? No. ¿Esta tontería es mayor a 79? No. ¿Esta tontería es mayor a 69? No. Como no se cumplió ninguna de las anteriores, me pone la D. ¿Ok? Entonces, si lo hago hacia abajo, veamos qué ocurre. Ahí está. Mayor a 89, sí, me puso la A. O sea, hizo en la primera consulta. Mayor a 89, sí, puso A. ¿Ya? En la tercera, mayor a 89, no. Mayor a 79, no. Mayor a 69, sí. Ya llegó, ahí paró. ¿Ya? Entonces, así hay que seguir hasta llegar a 59. No sé, ¿se entiende o no se entiende? Espero que sí, porque me he jodido, ¿ya? Entonces, volvemos a poner otro sí, pegado, y cambiamos 69, vamos en 59.
Por lo tanto, el 59 debería ser igual a D, ya, punto y coma, y en este caso la E, ya. Ojo que yo tengo un sí, dos, tres, cuatro. Por lo tanto, al final tengo que tener cuatro paréntesis, cada uno para cerrar un sí. Ahí, ya. Si no cierran bien, les va a dar error. Ahí está. Y entonces, ahí está. Menor a 59, sí. Entonces ahí tengo la E. Ahí está. Ya, medio jodido, pero se entiende. Entonces, fórmula. Y aquí tengo otra fórmula. Ya, ahí está la fórmula que acabamos de hacer. Entonces, la primera consulta no se cumplió, pasó a la segunda consulta, tampoco se cumplió y así va sucesivamente. La última consulta, si no se cumple, ya cayó en el valor de la E. Si necesitamos hacer más consultas, tendríamos que poner aquí, en vez de la E, otro sí, hacer la consulta, si es verdadero, ¿qué necesitamos? Punto y coma, si es falso, ¿qué necesitamos? ¿Ya? Y eso se podría hacer hasta que se aburra. Entonces, vuelvo aquí y sería. Yo creo que con eso terminamos. Ya. Buenas noches a todos. Que les vaya súper. Nos vemos en la próxima. Adiós.